Atención a la nota que vamos a hacer ahora, más que interesante. Está en línea la periodista y escritora María O'Donnell a propósito del libro que acaba de publicar Born. Hola María, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Carlos Estrión es mi nombre, junto a Mariano Grondona. Buen día, Mariano. Carlos, un gusto para mí. Lo mismo. Bueno, el libro, yo lo leí, lo devoré el libro, es muy interesante. Además, cómo la personalidad de Born, hay dos hermanos Born, y actuaron distinto, ¿no? Claro, bueno, estamos en el año 74, cuando los secuestran a ellos poco después de la muerte de Perón. Los montoneros se habían vuelto a la clandestinidad para combatir desde la clandestinidad el gobierno constitucional, en ese momento de Isabel Perón, y para dar este golpe ellos necesitaban financiamiento, pues se habían quedado desfinanciados con lo que habían sido todas las elecciones de Cámpora y demás. Y eligen dar un gran golpe, que son llevarse a los hermanos Jorge y Juan Born, que viajaban todos juntos al trabajo, que era parte del conglomerado que en ese momento Bunge Born era, además de una cerealera, tenía gran parte de las industrias argentinas. Y en cuanto los meten en una cárcel del pueblo, como le decían los montoneros, Juan entró en un estado de crisis psíquica y fue por eso que finalmente lo liberan a los 6 meses a Juan, igual tuvo un cautiverio muy largo, y Jorge Born debió esperar 9 meses. Ahora, evidentemente, es interesante como los dos hermanos, ante circunstancias distintas, no reaccionaron igual. Es verdad, Jorge Born se termina convirtiendo, Jorge Born hijo, ¿no?, en el negociador de su propia libertad y de la de su hermano desde adentro de la cárcel, porque el padre inicialmente se muestra muy duro y muy reacio a pagar la cantidad de dinero que se pedían los montoneros por la libertad de sus hijos. Pero también es cierto que la crisis psíquica de Juan, el estado en el que Juan cae, hace que los montoneros lo lleven a Jorge, a su hermano, para que vieran qué estado estaba, porque primero los ponen en celdas separadas. Y eso de alguna manera precipita la negociación, porque Jorge, hijo, le escribe una carta al padre diciéndole que Juan estaba en un estado muy delicado y que, bueno, que necesitaban acelerar la negociación, que venía realmente muy lenta. Ahora, lo curioso, lo que influyó en todo esto, la personalidad del padre de los Born, un hombre muy severo, que los había educado con patrones rígidos de conducta, ¿no? Absolutamente, era un hombre, ellos venían de una familia belga y alemanes, y la madre era en realidad belga y la madre era una mujer alemana protestante, muy muy severo. El padre había sido incluso prisionero durante la Segunda Guerra Mundial de los nazis, y los había criado, digamos, en escuela pública, en el Nacional Buenos Aires, a pesar de que eran riquísimos, y también los había obligado a hacer el servicio militar obligatorio, algo que en aquellos tiempos las clases altas difícilmente se sometían, ¿no? Claro, y eso fueron antecedentes que influyeron en el desenlace, ¿no? Claro, la severidad del padre hizo que esto se demorara mucho tiempo, pero también hizo que Jorge, digamos, que Jorge tenía una cierta fortaleza, digamos, acostumbrado, a pesar de lo que esperaban sus captores montoneros, que estaban siempre encapuchados, ¿no? Él estaba en una celda muy pequeña, al igual que Juan. Hay que entender el colapso de Juan también, ¿no? Era una celda sin ventana, prácticamente sin ventilación, de 2 metros por 3, sin verle nunca a nadie el rostro. Eran condiciones realmente muy, muy severas, en las cuales Juan decidió sobrevivir y Jorge decidió sobrevivir y Juan no podía. Jorge incluso empieza a entablar como una relación no amistosa, pero sí, digamos, más amable con sus captores a lo largo de todo este proceso. Y después vienen todas las dificultades, porque el dinero era tan grande y Montoneros estaba operando en una situación de clandestinidad. Firmenich, cuando cobra los 60 millones de dólares, tenía 26 años. Y las dificultades operativas para que Montoneros se hiciera este dinero y para que Born dispusiera de este dinero hicieron también que se alargara mucho el cautiverio, ¿no? Claro. Perdón, doctor, que le interrumpa. María, vos lograste algo inédito en este tema, que fue entrevistar a Jorge Born directamente. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, un poco todos estos detalles que comenta Mariano, que están incluidos en el libro, tienen que ver con haber podido tener una mirada desde adentro. Yo sentía que
digamos, un hecho, me parece que en la historia de Montoneros y de nuestro país hay dos momentos muy relevantes, uno el asesinato de Aramburu y el otro Operación Mellizas, como se llamó este secuestro, que quedó un poco perdido en la historia, porque los Born después del secuestro se mudan a Brasil y mudan incluso la cabecera, la compañía Brasil, y después viene la dictadura, y fue un momento que yo creo que tiene mucha significancia histórica también. Pero así todo me parecía que para poder contar la historia con la intensidad que la historia merecía, el testimonio de Jorge era muy importante, y tuve la suerte también de encontrarlo en un momento a los 80 años en la cual él también sintió que esta historia merecía ser contada. Claro, y ¿cuál es la impresión que te hizo Jorge Born en ese momento? A mí me dio la impresión de un hombre sin rencores, cosa que me pareció admirable en un punto, porque realmente es uno diría un tipo pragmático, sin rencores. También sentí un hombre que esta historia, si bien él estuvo muy íntegro durante el secuestro, le torció el destino, porque él ya no pudo ser el heredero del imperio económico del padre, lo fue muy fugazmente, y a raíz de su relación con Menem y la sociedad posterior que entabla con Galimberti, termina perdiendo la conducción de la compañía. Y creo que de alguna manera hizo que perdiera el foco porque 60 millones es muchísimo dinero, pero dentro de lo que es una compañía como Bungibón no es el ni dinero que sería para cualquier otra persona. Y él tenía siempre, y creo que todavía tiene, una cierta culpa o una cierta... siente que para el padre fue muy pesado haber pagado ese dinero, y todavía hoy está en una oficina muy chiquita con un cuadro muy grande del padre, que es lo que domina toda la escena de su oficina, y eso a mí me impactó mucho. Quiere decir que la influencia del padre siguió vigente. Sí, yo siento que él siente que no lo alcanzó de alguna manera, que el padre estuvo en la presidencia de Bujibón. El fundador de la compañía había sido el abuelo de estos hermanos, ¿no? Sí. El padre fue presidente de la compañía hasta que se jubila, y después viene Hirsch, porque ellos se hacen socios, ¿no? Los Bujibón de los Hirsch, y después de Mario Hirsch le tocó el turno a Jorge Born, el que había estado secuestrado. Y yo siento que me parece que ese lugar del heredero no lo pudo llevar a cabalidad por todo lo que le había pasado. Es decir, que de alguna manera había quedado disminuido. Quedó como, claro, yo creo que quedó como condicionado por esto. De hecho, bueno, él después él siendo presidente de Bungibón, entabla esta sociedad política, primero con Menem, que hace que él designa a los dos primeros ministros de Economía de Menem, primero Roig y después Rapanelli. Pero esto le costó mucho dentro de la compañía, porque para Bujibón era un costo político alto identificarse tan directamente con un gobierno, en las condiciones además que estaba en ese momento el país, y con todo lo que significaba incluso Menem en sus círculos sociales. Él decía que fue muy criticado en sus círculos sociales por esa relación, y además le sacaron la presidencia de la compañía. Y él dice, bueno, pero yo ya había aprendido a dialogar, y entabla una relación también con Galimberti, donde de un modo no muy prolijo, por llamarlo de alguna manera, a instancias de Menem y de algunos de sus funcionarios, él termina recuperando algo del dinero que había pagado el padre. ¿Y qué pasó, María? Obviamente está explicado en el libro, pero si nos puede decir brevemente en lo que respecta a un programa de radio, ¿no? Pero ¿qué sucedió con esos 60 millones de dólares que se pagaron? Bueno, una parte se gastó acá en Argentina, ellos para la clandestinidad, la preparación, compraron una bodega para tener infraestructura, casas operativas, armas, en fin. Otra parte del dinero, en un monto nunca precisado, fue a Cuba, financió el exilio de la cúpula montonera en Cuba, en las contraofensivas contra la dictadura, y después algo del dinero, ese 2-3 millones de dólares, fueron a la campaña electoral de Menem, que les había prometido el indulto. Y hay 16 millones que se le entregan a David Graeber en Cuba, y que después de la muerte de David Graeber, y después que Alfonsín le da una indemnización a los herederos de Graeber, es parte de ese dinero es el que finalmente Born logra recuperar. Ahora, el caso Graeber es un capítulo aparte, ¿no? Absolutamente, es un capítulo aparte, porque bueno, ahí viene... por la conexión con los montoneros es que la dictadura confisca todos los bienes de los Graeber, ¿no? Por eso Alfonsín además después los indemniza por la manera en que le habían confiscado los bienes. Pero la plata que los montoneros le dan en Suiza, que es una entrega cinematográfica a Graeber,
Graeber la usa para pagar, él estaba tratando de comprar unos bancos en los Estados Unidos, con unas maniobras financieras por las cuales fue investigado también, y siempre se sospechó de su muerte por eso. Pero es toda otra historia, como se lo llamó el banquero de los montoneros, ¿no? A David Graeber, un hombre además que muere también muy joven, a los 36 años. Ahora, la relación entre Graeber y los montoneros, ¿queda explicada o queda como un misterio? No, eso está totalmente asentado, incluso, digamos, a mí tengo un testimonio en el libro que es de Raúl Magario, que era el jefe de finanzas de Montoneros en ese momento y que es hoy un funcionario muy importante del gobierno de La Matanza. Su hija es diputada nacional, y Magario cuenta a él en primera persona cómo recibe el dinero en Suiza y se lo entrega a David Graeber. O sea, está muy asentado que los montoneros le dan 16 millones de dólares a Graeber, y que Graeber, hasta el momento de su muerte, les pagaba intereses mensuales con los que se financiaban los montoneros, que después de la muerte de Graeber hay un tal doctor Paz que va a amenazar a la familia diciéndole: ustedes nos deben 16 millones de dólares. Ahora, el papel de Graeber en todo esto, ¿quedó aclarado? El papel de Graeber es el de que recibe el dinero, digamos. Siempre hubo versiones que tenían que ver los montoneros con papel prensa, pero Graeber ya tenía papel prensa por su relación con Helbar, el último ministro de Economía de Perón. No tenían que ver los montoneros con eso, digamos. Graeber sí queda aclarado que, digamos, es cuando Montoneros ya no sabía qué hacer con el dinero, además Born no podía seguir pagando en Argentina y ellos necesitaban a alguien que recibiera el dinero en Suiza. Roberto Quieto lo va a ver, que es el que había organizado el secuestro del lado de Montoneros, lo va a ver a Roberto Quieto a Graeber y le entrega los 16 millones de dólares a Graeber en Suiza. Estamos hablando con María O'Donnell, periodista, escritora, bueno, a propósito de la presentación de su libro Born, la historia del secuestro de los hermanos Born. María, vos llegaste de manera periférica a esta investigación, ¿no? Estabas detrás de otro libro, otra investigación. Sí, yo quería hacer un libro de financiamiento de la política, que es un poco un tema que a mí me ha obsesionado en mis libros anteriores sobre intendente del conurbano y sobre publicidad oficial. Y en realidad pensé en contar ejemplos concretos, y el ejemplo que quería contar era esto: cómo los montoneros, habiendo puesto plata en la campaña de Menem, Menem les había prometido el indulto, y me parecía un caso de estos en los que uno podía mostrar cómo poner plata en una campaña política tenía un resultado concreto para el interés del donante, ¿no? Y cuando empecé a preguntar un poco de este tema y me di cuenta que esa plata de la campaña de Menem venía del secuestro de los Born, dije, ¿cómo? Porque además Firmenich estaba condenado por el secuestro de los Born. Dije, ¿cómo puede ser que finalmente ponen la plata del delito por el cual han sido condenados y con eso obtienen el indulto, ¿no? Y ahí empecé a preguntar un poco más y dije, 9 meses, 2 ricos herederos en una casa de la zona norte, y me empezó a atrapar la historia realmente, me empezó a parecer una historia extraordinaria de nuestra historia que no había sido contada todavía, ¿no? Bueno, María, el libro que yo leí es muy interesante para seguirlo, porque además se muestran los entretelones del poder de alguna manera. También, ¿no? Porque hay mucho de eso, hay mucha como continuidad en nuestra historia. A mí me impresionó un poco eso también, ¿no? Claro, es una historia que sus raíces se hunden en el misterio, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a ver, digamos, hay toda una parte nunca del todo aclarada por parte de la cúpula de Montoneros al día de la fecha, que es exactamente qué pasó con la plata que fue a parar a Cuba, y también me parece una discusión pendiente, ¿no?, respecto de qué pasó con Montoneros. Ellos han hecho la autocrítica hasta acá de que no debieron haber pasado a la clandestinidad contra Isabel en ese momento, pero después hubo mucha discusión interna también de qué pasó con esa plata y qué uso se le dio a esa plata, ¿no? María, muchísimas gracias. Recomendamos altamente el libro Born para entender un poco nuestra historia reciente, y uno, como vos decís, en la bajada del libro, 60 millones que corrompieron a la política. Uno no puede terminar de entender cómo el dinero que proviene de un secuestro tan emblemático como de los hermanos Born termina financiando campañas políticas. Es cierto. Y si me permitís nomás, 6:30 de la tarde hoy se presenta en la Feria del Libro. Si quieren, invitamos, va a estar Andrew Graham Mule, que es un periodista del Herald,
que es un testigo clave de aquella época, y Magdalena Ruiz Guiñazú. Así que 6:30 lo estamos presentando hoy en la sala Juan Rulfo de la Feria del Libro. Hacemos la convocatoria a toda la gente para acercarse a este libro que está excelentemente escrito y una historia también fascinante. María, muchísimas gracias, lo mejor para vos y este nuevo proyecto con el libro Born. Gracias a los dos. Un abrazo grande. Hablábamos con María O'Donnell, periodista, reconocida periodista y autora del libro Born sobre el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born.